Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar con otra reunión. eh, y hoy tenemos el gusto de recibir a Leila Wansek, quien aceptó nuestra invitación porque hemos leído material tuyo, Leila, y visto videos que nos interesó mucho tu trabajo. Así que te agradecemos mucho que hoy estés con nosotros. Leila es licenciada en Psicología de la UBA, especialista en Psicología Clínica con orientación psicoanalítica. Está diplomada en Estudios y Políticas de Juventudes de América Latina en la Universidad de Flaxo. Es investigadora y becaria de la maestría UBASIT, docente, tutora y jurado de tesis de grados de la licenciatura en Psicología de la UBA, coautora del libro La infancia intervenida, Ciencia, Clínica y Política, entre otros artículos científicos vinculados a la investigación sobre el gesto de amor como operador constitutivo. Es supervisora de dispositivos clínicos y sociocomunitarios en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Corrientes. Bueno, Leila, un gusto que estés con nosotros hoy. Nos ha interesado muchísimo tu trabajo y bueno, te escuchamos, ¿sí? Bueno, muchas gracias María Inés por la presentación, gracias por la invitación a todo el equipo de Trazo. La verdad es que para mí es una alegría poder conversar con ustedes de estos avances de la investigación en relación a este tema, y anclado más precisamente a uno de los campos que más me interesa de intervención, que es el de la clínica infanto-juvenil, ¿no? Me parece que es en el que más cuestiones quedan por pensar. Recién hablábamos, bueno, ni hablar después de haber pasado una pandemia, ¿no? Si es que podemos decir que ya la hemos pasado. Entonces, bueno, un poco pensaba, ¿no?, a partir de la invitación del equipo de Trazo, en tomar la noción central de mi tesis de maestría en psicoanálisis en el marco de la beca UBASIT, que es, digamos, que es sobre el gesto de amor como operador constitutivo y constituyente del sujeto y del dispositivo analítico, en el marco más que nada de las complejidades de la clínica infanto-juvenil actual, como decíamos, ¿no? Y precisando alguna cuestión, quizás dándole alguna vueltita en el tiempo que tengamos hoy, ¿no? Quedarán cosas por conversar, pero hasta donde podamos llegar en relación a la transferencia. Si bien dentro del campo psicoanalítico hago una cosa media introductoria, muy muy breve, porque bueno, si han leído algún artículo y visto algunos videos de otras presentaciones, no quiero ser repetitiva, pero bueno, hay una cuestión que es una realidad, y que es que si bien dentro del campo psicoanalítico no encontramos muchísimos trabajos que han hecho y hacen referencia al tema del amor, ¿no?, de transferencia, ligado ya sea al don, a la palabra, al signo, ¿no?, a la letra o carta de amor, no ha sucedido lo mismo con el gesto de amor. Digamos, hay muy, muy poca literatura en relación al tema, y no está como investigado, digamos, en profundidad dentro del el campo del psicoanálisis, salvo por, bueno, obviamente por algunos psicoanalistas que realmente que han dejado marca en su modo de tratar el tema. Entre ellos podemos situar a Winnicott. Bueno, en Freud podemos leer algunas cuestiones, aunque no lo mencione en esos términos, gesto de amor, en su vertiente tierna, ¿no? Pero bueno, en Winnicott desde ya, en Lacan, en Pierre Lanier, bueno, hay varios psicoanalistas, algo en Dolto, pero la realidad es que, digamos, no se le ha dado la relevancia que quizás se le ha dado a otros temas, ¿no? En relación a la transferencia. En el curso de mi investigación sobre el tema, hallé distintas posturas, ¿no?, dentro del propio campo psicoanalítico en relación al tema del gesto, aunque muchas veces no han profundizado, pero sí al menos se ha tomado posición respecto del tema, y están quienes, guiados quizás más por la especularidad y la intuición, han reducido el gesto
a un movimiento más del orden involuntario, reflejo o instintivo animal, ¿no? Y así, quizás esto porta más las marcas, ¿no? Del darwinismo, de corrientes más darwinianas, ¿no? Que de hecho Darwin ha hecho un relevamiento de gestos, allá lejos de hace tiempo, digamos, recogido también por la escuela, digamos, más que nada por Wundt, y bueno, que ha dejado sus marcas y sus huellas en el campo de la psicología. Y bueno, les decía, entonces están quienes leen el gesto como un movimiento más involuntario, aún dentro del campo del psicoanálisis, ¿no? Reflejo o instintivo animal, y así entendido el gesto, ¿no? Quedaría por fuera del lenguaje de los signos humanos, de los signos del sujeto, ¿no? Humano. Después, por otro lado, también podríamos ubicar a quienes entendieron el gesto más como un movimiento ligado a algo humano, ¿no? Pero con estatuto prelingüístico, no verbal, ¿no? Y esto presupondría que el gesto entonces tendría menor complejidad, o sería una especie de correlato, algo secundario o accesorio, ¿no? Respecto a otros operadores lingüísticos, como es, por ejemplo, el caso de la palabra, ¿no? La palabra articulada, considerada como un lenguaje propiamente dicho, ¿no? Con todas las letras. Eso que es del orden de la articulación significante. Lo mismo sucede entonces cuando se postula al gesto, podríamos decir, en términos de una temporalidad más lineal o evolutiva, y se lo sitúa como algo primitivo o prehistórico, ¿no? Como, ¿no? Lo pre. Bueno, en esa línea, digamos, no es en la línea que me interesa pensar, o que me siento más cómoda, digamos, pensando el gesto. No va por ahí mi tesis, digamos. Considero que, ¿no? Que el gesto en estos términos, en los planteados en esas posiciones, supone desconocer su potencia y especificidad teórica clínica, pero sobre todo, ¿no? Su potencia ética y política dentro del campo psicoanalítico, que aborda a las infancias y a las adolescencias, ¿no? En los tiempos constitutivos del sujeto. Entonces, bueno, es a partir de ese recorrido que propongo recuperar, retomar o resituar, no sé, algo de eso, del gesto de amor, tal como lo propusieron psicoanalistas de la talla de, digamos, de Jacques Lacan. Quizás hoy voy a llegar a situar algunas pinceladas en relación a algo de la posición, digamos, de la noción de gesto de amor acuñada por Jacques Lacan, quien le atribuye una función privilegiada al gesto de amor dentro del campo del lenguaje humano, como operador constitutivo y constituyente del sujeto y del otro primordial, y por lo tanto del dispositivo analítico, que se soporta en la lectoescritura de la transferencia, en el deseo del analista y el acto analítico. Algunas de estas cuestiones voy a tratar de precisar, ¿no? De ir como, bueno, situando. Para ser más precisos, se podría decir que el gesto de amor es eso que hace soporte, ¿no? en la transferencia. Si hablamos del dispositivo analítico, y si hablamos de la constitución subjetiva, es eso que hace esbozo de primera marca, de una primera marca, un primer cuerpo pulsional, y eso puede ser leído y escrito en transferencia. Es un poco, esas son algunas como hipótesis que bordean el tema. Entonces, bueno,
cuando nos encontremos en el campo del gesto, se va a tratar más del hacer, ¿no? En su dimensión de acción, incluso acción específica, si se quiere, si nos ponemos más freudianos, ¿no? Del hacer, de la acción, del movimiento, de la espera, ¿no? Y en este punto se va a diferenciar de otros operadores constitutivos, o como Lacan lo trabaja en el seminario 1, de otro tipo de signos. Pero bueno, avanzamos un poquito más, porque bueno, si bien hoy por cuestiones de tiempo, les decía, me voy a centrar en algunos desarrollos de Lacan sobre el gesto amor, ligado al concepto de la transferencia y anclado en la clínica infanto-juvenil, es preciso, ¿no? Dejar dicho que, bueno, que esta novedad en el modo de formalización, ¿no? Articulado a la lógica, a la gramática y a la topología, ¿no? En la formalización lacaniana, porque es una noción que toma a lo largo de toda su obra Lacan, la de gesto, pero es preciso decir que esta noción novedosa porta, ¿no? De algún modo las marcas de Freud, de Winnicott y de Olagnier. Es bien interesante seguir esas pistas. Hoy no vamos a poder ampliar quizás en estos otros autores, pero sí es quizás para encuentros posibles. Cada uno amerita como su lugar, ¿no? Su tiempo, su espacio, para poder desplegarlo. Entonces, dicho esto, voy a retomar entonces lo que es mi hipótesis principal, que es que el gesto de amor, disculpen, es un operador constitutivo y constituyente del sujeto y del otro, que en tanto esbozo de primera marca, significante, ¿no? Decíamos también de primer cuerpo pulsional, ofrece ese mínimo soporte material que es condición necesaria, aunque no suficiente, para que se recorten, ¿no? Y articulen cuerpo, afecto y lenguaje en los tiempos primordiales de instauración del campo significante y objetal. De instauración del sujeto, ¿no? En el campo significante y objetal. Entonces, este modo de leer el lazo del sujeto y el otro primordial en la constitución subjetiva supone que, y ahí situé traje como algunas líneas de trabajo para ir llegando a la cuestión de la transferencia. En primer lugar, podríamos decir que son algunas conclusiones y algunas líneas a las que fui arribando, ¿no? Unas líneas de investigación a las que fui arribando. Y otras que profundicé más, otras menos. En principio podríamos decir, ¿no? Partiendo de esa hipótesis que les mencionaba, que en el lenguaje de gestos, más que de algo lingüístico, verbal, significante, histórico, se trata de algo entre, ¿sí? Que implica la gestación del sujeto en ese movimiento pulsante del lenguaje viviente que se va haciendo una lengua y un cuerpo vivo, hablante, afectado, ¿no? Entre otros. Justo en la ansia que teje el lazo amoroso entre el sujeto y el otro primordial, cuyo deseo no sea anónimo y oficie de lectoescritor, cifrador o traductor de goce. Bien. Como un segundo punto podríamos decir que son algunas hipótesis específicas, si quieren. Como otra hipótesis específica podríamos situar que el gesto es un tipo de signo, ¿no? Esto, ¿no? A partir del seminario 1, donde Lacan ya de entrada en el seminario 1 se ocupa de aclarar que el gesto está dentro del orden simbólico, en el campo del lenguaje y lo humano, y en este punto, ¿no? Es necesario precisar que si bien el gesto y la palabra comparten el mismo campo,
en ellos se trata de diferentes materialidades, ¿sí? El gesto está más emparentado con los tiempos del antes, que caracteriza la instauración de la letra, ¿no? Que se dirige más a la mirada, con un rodeo previo por el oído, y en cambio la palabra se dirige a ser oída, y que implica el sujeto que, digamos, ya implica que el sujeto habita el campo del significante y lo inconsciente, la palabra, ¿no? La materialidad de la palabra implica el significante. Entonces, el gesto es un tipo de signo con su propia especificidad, podríamos decir, en tanto tiene su propia función, su propio lugar, su propio tiempo y estilo de movimiento. Y en este punto se diferencia de otros signos como la palabra y se emparenta más, va a decir Lacan en este seminario, con la letra y el nombre, al instaurar, ¿no?, esos esbozos de primera marca de un sujeto hablante. Esto obviamente no es textual, es una operación de lectoescritura a partir de, bueno, de rastrear esta noción en la obra de Lacan y acá a la altura de la primera enseñanza, ¿no?, al principio de su enseñanza. Donde Lacan más va a avanzar con sus desarrollos sobre el gesto y donde incluso va a arribar a una definición del gesto de amor, o sea, del gesto articulando cuerpo y afecto, pero el afecto puntual, que es el amor, constitutivo, que es el amor, es en su enseñanza intermedia. Entonces ahí podríamos ubicar otras hipótesis específicas, que es que el gesto, ¿no?, si nos situamos a la altura del seminario 11, el gesto, ¿no?, ya con los desarrollos del 10, ¿no?, contando ya con la noción de real y de objeto A, el gesto es aquello que aplica la pincelada traza, podríamos decir, y aproxima el sujeto hasta el umbral del acto. El gesto de amor, entonces, es un operador clínico de lectoescritura, de las marcas más íntimas y singulares del encuentro del sujeto y el otro primordial, decíamos, crucial en los tiempos de instauración del dispositivo analítico, que, bueno, si lo pensamos desde Freud, lo llamamos entrevistas de ensayo o prueba, y desde Lacan podríamos decir en las entrevistas preliminares, ¿no? Funciona, ¿no?, como esa mínima unidad de soporte material que es condición para el acto y el tejido de la transferencia en la dirección de la cura, ¿no? O podríamos decir, para el tejido de la transferencia y el acto analítico. Y cuando digo acto me refiero a todo eso ¿no?, que soportado por la articulación del afecto amoroso, el deseo y el lenguaje como aparato de cifrado de voces. Si bien, bueno, son cuestiones que Lacan va a articular más adelante, en el seminario 20, más a partir del seminario 20, bueno, me parece que hay cuestiones que ya aparecen ahí, incluso cuando Lacan se está refiriendo, ¿no?, al gesto como un tipo de signo, ¿no? Digo, pensando en que en el seminario 20 Lacan ya prácticamente no va a usar la noción de gesto, y se va a referir de lleno a signo de amor. Podríamos decir que toma el relevo, ¿no? Es una noción que toma el relevo del gesto de amor. De hecho, Lacan es claro cuando dice que lo que a él, digamos, más al final de su enseñanza, que todos creímos que él estaba interesado, ¿no?, en el significante sobre todo, pero su primer y último interés fue el signo, ¿no? Es interesante. Y bueno, y por ahí habita, generando esas condiciones, ¿no?, habita el gesto de amor. Entonces, retomando Lacan en el seminario 11, ya con la definición, les decía, de real y de objeto A, o sea, real diferenciado de realidad y objeto A, propone el gesto como ese operador que se articula a la mirada, la pincelada, lo trabaja en relación a la pincelada del pintor y al acto. Dice que es algo donde termina un movimiento.
esta temporalidad, digamos, terminal que se ofrece a la mirada del otro, ¿no? Darse a ver, concluye en un gesto que se diferencia de la prisa característica de la dialéctica identificatoria del significante y la palabra, que se proyectan hacia adelante para ser oídas. El gesto, entonces, lo citó a Lacan, en tanto algo hecho para detenerse y quedar en suspenso, continúo con la cita, se inscribe en un antes. Esta temporalidad muy particular que definí con el término de tensión y que crea tras sí su significación, ¿sí? Que crea tras sí, ¿no? Su significación, fíjense cómo acá trabaja los tiempos lógicos, digo, para pensar la constitución subjetiva, nos permite distinguir, dice finalmente, entre gesto y acto. ¿Sí? Acá Lacan sitúa para mi gusto para mí esto es una perla, ha sido un hallazgo, digamos, esta distinción, esta precisión, esta sutileza clínica de distinguir, ¿no? Gesto y acto. Crucial además, ¿no? En la clínica con infancias y adolescencias. Y en este sentido cobra todo su valor la hipótesis de que el gesto genera las condiciones materiales necesarias, ¿no? Aunque no suficientes, para que acontezca el acto humano, ¿no? Creativo, lúdico, analítico. Entonces es preciso diferenciar estos dos operadores clínicos, que son el gesto y el acto, y a mí un poco por eso decidí para esa pequeña hipótesis específica, de subtitulito, decirlo así, porque es un modo que a mí me remite un poco esta referencia a algo así como si el gesto, en todo caso y en tanto acción, fuera eso que acerca, aproxima al sujeto hasta el umbral del acto. Me gusta decirlo así, ¿no? Como si acompañara, ¿no? En ese movimiento, en un movimiento que, como él va a decir en el seminario 2, es acrobática destreza, que también ahí vuelve a trabajar el gesto en relación al arte, ¿no? Acá lo trabaja en el 11 en relación a la pintura y al campo escópico, pero en el 1 y en el 2 lo va a trabajar en relación, ¿no? a la danza, al teatro chino. Entonces, para recapitular y articularlo con el caso clínico, si es que llegamos, ¿no? Alguna pincelada en relación al caso clínico que compartimos, que igual, bueno, está publicado, así que el que quiera lo puede consultar, si no llegamos hoy, si se pone interesante la conversación. Entonces, les decía, me interesa destacar sobre todo que en el gesto se trata más de un hacer, ¿sí? En el curso de la acción, un hacerse, ¿no? Hacerse cuerpo en el curso de la acción, lenguajera, que de ser o estar, ¿sí? En el mundo, ¿no? de un lenguaje cifrado, podríamos decirlo así. Es un esbozo de escritura que se produce en una temporalidad que es de un antes, ¿no? Lo previo, que detiene el tiempo, lo suspende, abriendo el intervalo de la espera y creando tras sí múltiples significaciones, la posibilidad de múltiples significaciones. Cuando es leído por un otro, retroactivamente, en un segundo tiempo de futuro anterior, ¿sí? Entonces el gesto, va a decir en el seminario 11, tiene una función muy específica
que es la de corte y separación, nada más y nada menos, ¿no? Es el operador que aplica, borra la pincelada traza y queda a la espera de la lectoescritura del otro para devenir marca, para devenir huella inconsciente, a posteriori. El gesto de amor en su vertiente tierna y no toda. Claro que a esta altura Lacan todavía no definió ni ternura ni no todo, ¿no? Me estoy adelantando, estoy abrochando algún sentido, estoy abriendo la posibilidad de múltiples significaciones, que en todo caso después retomaremos. El gesto de amor entonces, en tanto tierno y no todo, queda disponible, en suspenso, sabe hacer y esperar. No concluye. Es terminal pero no conclusivo, podríamos decir. Otro punto que podríamos decir, otra hipótesis específica, es, lo titulé el gesto de amor del analista que hace transferencia. Me parece interesante quizás en este punto para pensar la transferencia, en esta clínica tan particular y compleja como es la infanto-juvenil, articular dos referencias muy clínicas, para mi gusto, que son de las que más me gustan, de Lacan, en relación con el gesto como operador, bueno, originario, constitutivo y fundante de la transferencia, en dos tiempos. El del gesto de amor y el del acto analítico, podríamos decir. Siguiendo las pistas, ¿no?, de lo que sitúa en el 11. Entonces, una de las referencias es esa que distingue el gesto del acto. Me parece preciosa y que nos da mucha tela para cortar, ¿no? Y otra es en relación, como les decía, en el seminario 2, cuando ubica el gesto de amor en relación a la danza del teatro chino, lo dice así, lo cito: durante más de 15 minutos, parece durar horas, dos personajes se desplazan sobre el mismo escenario, dándonos realmente la sensación de hallarse en dos espacios diferentes. Con acrobática destreza, pasan literalmente el uno a través del otro. Estos seres se alcanzan una y otra vez, con un gesto que no puede errar al adversario, y sin embargo, lo evita. Pues este se encuentra ya en otra parte. Tal demostración, realmente sensacional, sugiere el carácter espejimaginario del espacio, pero también nos pone frente a esta característica del plano simbólico. Jamás hay encuentro que sea un choque, ¿no? Y me parecía interesante pensar esto de la acrobática destreza, ¿no?, que implica el gesto amoroso que propicia un encuentro de cuerpos, esa articulación de cuerpo, afecto y goce, cuerpo, afecto y lenguaje, sin que se produzca choque especular. Y su relación con eso que Lacan en otras oportunidades va a llamar la maniobra de la transferencia, ¿no? Durante los tiempos de instauración del dispositivo psicoanalítico.
cuando se trata de abordar el padecimiento subjetivo en la clínica infanto-juvenil, más precisamente. Padecimientos que no necesariamente llegan organizados por la vía como más tradicional del ciframiento inconsciente, ¿no? Y que dan a ver, ¿no? Siguiendo, parafraseando Lacan en el seminario 11, y sus desarrollos del gesto, dan a ver, demuestran, ¿no? Cierta satisfacción pulsional o goce aún sin forma, desarticulado, desamarrado. Digamos, y pensando también en que, bueno, en todo caso, en la infancia y la adolescencia, y muchas veces la adultez también, ¿no? Es una oportunidad para un primer encuentro con un otro, ¿no? Que no sea anónimo, y ofrezca algún gesto de amor, ¿no? Que haga de soporte material para empezar a tejer la trenza. Y bueno, que eventualmente devenga nudo. Entonces, bueno, el gesto de amor en su vertiente tierna y no toda, decíamos, durante estos tiempos constitutivos de futuro anterior del tratamiento, se torna un operador privilegiado de lectoescritura, ¿no? Si seguimos esta perspectiva. Que sostenido por el deseo del analista y su dimensión de presencia hecha ausencia, teje, ¿no? Ese soporte necesario y lo suficientemente flexible, ¿no? Con apertura, posibilidad de movimiento, de espera, como para que el dispositivo analítico pueda hacer pie en esas situaciones más complejas y resistentes, ¿no? Que nos presenta la clínica actual, infanto-juvenil. Recordemos, bueno, que la resistencia, ¿no? Suele corresponderse con cierta caída de la transferencia positiva, ¿no? Justamente, el amor en su vertiente tierna. O la emergencia de una transferencia negativa en su vertiente hostil o erótica. Lo cual opera como obstáculo del tratamiento y es con eso con lo que en todo caso habrá que maniobrar. Bien, si tuvo una última cuestión para que podamos también conversar en relación a la transferencia y a la clínica infanto-juvenil, enlazada al gesto de amor. Lacan en el seminario 10 propone digamos, la categoría, podríamos decir, de transferencia salvaje, ¿sí? Para referirse a una dimensión de la transferencia que, bueno, que no está cifrada, podríamos decir, en términos significantes, o de saber inconsciente. Y por lo tanto, digamos, siguiendo esas pistas, requeriría de operaciones que no necesariamente van por la vía de la interpretación, ¿no? Entonces, digamos, el gesto de amor, de algún modo, la noción de gesto de amor, digamos, como operador constitutivo y constituyente del sujeto y del dispositivo analítico, esa hipótesis implica también reformular algunas cuestiones en relación a los conceptos fundamentales del psicoanálisis, ¿no? Para pensar la clínica actual. Digamos, ¿qué serían las operaciones diferentes a las que irían por el lado, por la vía de la interpretación, ¿no? Esto del manejo, la maniobra, la manipulación de la transferencia, ¿no? ¿Qué sería eso? Bueno,
más o menos por ahí ese terreno el que habita el gesto de amor, en tanto eso que no se ordena respecto de la tradicional estructura del lenguaje, representación palabra, articulado en términos verbal o escrito, ¿no? O de la cadena significante. El gesto, entonces, para concluir con este subtitulito, apartado, hipótesis específica en relación a la transferencia, porta la potencia de poner en forma ese terreno, ¿no? Ese material o soporte transferencial, generándonos las condiciones necesarias y suficientes para hacer posible la instalación del dispositivo analítico más allá de la elección estructural, incluso, ¿no? Que se juega en otro tiempo. Bien, bueno, y por último, uno de los últimos, el último apartado, lo llamé gesto de amor como reservorio de material para el acto. Y en esta hipótesis específica me interesa como situar más puntualmente una referencia de Lacan del seminario 14, que es ahí donde Lacan arriba finalmente a una definición del gesto de amor, o sea, del gesto articulado al afecto amoroso, si bien a lo largo de su enseñanza él articula el gesto a distintos a cuerpo y afecto, pero distintos afectos, es acá donde, al menos hasta donde llegó mi rastreo y mi investigación, donde lo sitúa por primera y única vez, en términos de gesto de amor, o sea, ligado al afecto amoroso, viene hablando del gesto en su relación al cuerpo y los afectos desde, como les decía, el comienzo de su enseñanza, pero es recién acá en el seminario 14 donde arriba a una definición, ¿no?, del gesto de amor como esbozo de primera marca, significante. Es precioso como lo dice. Para mí fue un hallazgo también encontrarme con esa definición. Le otorga el estatuto de aquel operador que inscribe de algún modo el primer significante, el corte del uno, ¿no? Constituyendo sujeto y otro primordial. Miren cómo vuelve ahí retoma los desarrollos, uno podría decir, ¿no? Profundiza, avanza, bueno, los desarrollos, incluso del seminario 1, del gesto como un tipo de signo, ¿no? Como más emparentado a la letra que a la, ¿no?, a la palabra, a la materialidad de la letra que de la palabra. Bien. En este mismo seminario, dos cositas más, no sé si estoy en tiempo, tenemos un ratito chiquitito más. Sí, estamos bien de tiempo, incluso si vos quisieras dar alguna de las pinceladas del caso clínico, porque yo no sé si todo el mundo lo llegó a leer. ¿No? Dale, genial. Yo creo que por ahí estaría bueno poder articular algo con ese caso o con lo que vos quieras, ¿no? Sí, se me ocurre, por ejemplo, yo para lo que es en el caso se ve bien, pero para pensar, por ejemplo, alguna figura que dé cuenta de esa espera que introduce, esa suspensión, ¿no?, que introduce el gesto en el lazo del sujeto al otro, ¿no? Ese lazo, ¿no?, singular e íntimo, ¿no? Que porta esas marcas tan íntimas, ¿no? Y el estilo de cada quien, ya sea el estilo de cada quien. ¿No? Se me ocurre a veces pensar en cuando, ¿vieron cuando uno a veces pasa por algún lugar y siente algún aroma
alguna comida que, ¿no? que lo hace viajar automáticamente y se pierden las coordenadas de tiempo, de espacio, ¿no? Y parece que esto, que el tiempo se detuviera y uno estuviera ahí suspendido como no sé, en una tercera dimensión. Y muy similar a lo que acontece en el sueño, ¿no? Algún aroma, ¿no? Bueno, algún abrazo, ¿no? Algún gesto. Digo, porque también hay todo un movimiento interesante, que no lo trabajé, pero que bueno, que Lacan insiste bastante en esta cuestión de quizás de despegar el gesto, ¿no? De necesariamente el movimiento del cuerpo, porque no necesariamente es movimiento del cuerpo. Si bien él en el seminario 2 toma la cuestión de la acrobática de destreza como una figura, es bien interesante quizás pensar el gesto más allá digamos, del movimiento del cuerpo o alguna parte del cuerpo. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, hay una cuestión bien interesante que tiene que ver, bueno, cuando Lacan retoma el proyecto freudiano y la carta Fliss, poder pensar la cuestión quizás incluso a nivel del signo perceptivo, ¿sí? Digamos, y todo lo que acontece en ese tiempo constitutivo, ¿no? Bien, bueno, es interesante como para poder pensar ahí el gesto de amor, lo que posibilita, lo que deviene y, digamos, lo que deviene y lo que no huella. Pero bueno, volviendo un poco al seminario 14, para cerrar y para pasar al caso brevemente, en ese mismo seminario donde él define gesto de amor como esbozo de primera marca, significante, digamos, en este mismo seminario también ofrece una definición de la ternura, que yo tampoco encontré demasiadas en Lacan, es la única que encontré cuando empecé a investigar el tema, allá por 2018, bueno, lo dice así, lo cito. Dice que la ternura es lo que nos conviene, digamos, define a la ternura como lo cito, lo que nos conviene tener de compasión, piedad, con respecto a la impotencia de amar. Estructurar eso a nivel de la pulsión como tal no es fácil, pero también para ilustrar lo que convendría articular con respecto al acto y la satisfacción sexual. Sería bueno recordar la ambigüedad que la experiencia impone a los psicoanalistas. Llaman a esto ambivalencia, se ha usado tanto esta palabra que ya no quiere decir nada. La ambigüedad del amor. Es la clase del 8 de marzo del 67. Y además, en estas mismas clases, va a definir al otro como cuerpo, en tanto sitio donde toma lugar el significante, y esta cuestión que más nos interesa hoy para pensar la transferencia, que es como reservorio, ¿no? El otro en tanto cuerpo, reservorio del material para el acto, ¿no? Y en este punto resulta interesante retomar esa distinción teórica clínico del seminario 11 entre gesto y acto, ¿no? Junto con esta definición del otro como reservorio del material para el acto. ¿No? Y pensando el gesto como el encargado, ¿no? De algún modo de aplicar esas trazas que esbozan una primera marca y hacen, ¿no? Y van sedimentando, ¿no? Si nos ponemos freudianos,
ya que mencionamos el signo perceptivo, y van sedimentando ese material necesario para que acontezca en un segundo tiempo el acto. Entre representaciones, palabras, letras, nombres, ¿no? Gestos, como formas, distintas formas de la marca significante. Bueno, en el caso del gesto es bozo de marca, no marca. Trazo. Bueno, entonces, a partir del recorrido y la definición del gesto propuesto por Lacan, sobre todo, les decía, en su enseñanza intermedia, queda toda la última enseñanza que avanza bastante. Bueno, en el caso está articulado, hay algunas pinceladas articuladas al seminario 20, pero bueno, leemos el gesto de amor, tierno, no todo, no narcisista, del lado de las operaciones fundamentales del impas, de la espera, del corte, de la separación, de la extracción, que a la vez fija y sutura, ¿no? Constitutivas de eso previo, de esas condiciones materiales necesarias, ¿no? Que es preciso se inscriban en un antes para el nacimiento del campo del significante y del objeto A. Entonces, es preciso en este punto delimitar al menos dos tiempos, ¿no? Si seguimos como esta idea, es preciso delimitar al menos dos tiempos de la transferencia, ¿no? Que quizás eso se nota más en el caso que ahora vamos. Dos tiempos de la transferencia del dispositivo analítico, a partir de la presencia de un tercero que oficie de lectoescritor, ¿no? Para que el sujeto advenga al campo del inconsciente. Quedando así articuladas las funciones de amor, deseo y goce, cuerpo, afecto y lenguaje, ¿no? Saber y verdad. Podríamos ponerlo en los términos de dos operaciones, ¿no? De esas dos operaciones que implicarían el manejo de la transferencia. Una que acontece en el tiempo lógico del antes, soportado por los gestos de amor y el deseo del analista, y un segundo tiempo lógico del después, sostenido en los actos analíticos. Bueno, parece que hasta acá más o menos estamos. ¿Tenemos 15 minutitos para la pincelada del caso o quieren que Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, sí, sí. Bueno, manos a la obra. Primeras trazas de Pedro. Cuando Ana, la referente afectiva de Pedro, consulta, Pedro tiene 8 años. Y refiere que Pedro permanece todo el tiempo aislado y en silencio. Cuando algún adulto se dirige a él, responde haciendo ruidos de animalitos, con sus manos que hablan por él, o repitiendo gritos mientras se golpea la cabeza. No, yo no sé, yo soy feo, yo soy tonto, yo no hablo bien, no me sale nada, nadie me escucha, yo quiero hablar y nadie me entiende. Ana refiere preocupación porque no se relaciona más que con sus manos, no juega, no controla esfínteres, no tiene registro de su cuerpo, no tiene orientación espacio-temporal, come vorazmente, no registra que hay otros a su alrededor. Bueno, todo lo que no puede, lo que no sabe. Cabe destacar que Pedro, junto a sus dos hermanos, iniciaron convivencia familiar con Ana después de que vivieran muchos años en un hogar infantil, convivencial,
desde la primera infancia hasta los 8 años de Pedro, ¿no? O sea, hasta hacía muy, muy poquito, algunos meses antes de llegar al tratamiento, a la consulta. Y dadas esto a partir, digamos, vivió en un hogar convivencial durante tantos años, digamos, a partir de sus 5 años hasta los 8, 4 o 5 años hasta los 8, por las distintas situaciones de negligencia y violencia que había atravesado, ¿no? En su primera infancia. Vivió con sus progenitores en situación de calle, luego que se incendiara su casa con él adentro, y quedando él adentro en el incendio, digamos. Desde ese momento su progenitora se encuentra internada con diagnóstico de esquizofrenia y se desconoce el paradero del progenitor. A partir de ese momento nunca más lo vio, ni se supo de él. Con la mamá sigue teniendo comunicaciones telefónicas que devienen en crisis, de mucha angustia y excitación psicomotriz. Pedro tiene además tiene hipotonía muscular, por lo que se le dificultan mucho los movimientos, digamos, de prensión y de mandíbula, como articular la palabra, digamos, comer, bueno, tomar, todo lo que tenga que ver con movimientos mandibulares, a causa de que durante los primeros años de vida no contó con la suficiente estimulación del sistema, digamos, de succión, ¿no? Es decir, la alimentación, ¿no? No fue alimentado prácticamente. Bien. Ana refiere que cuando Pedro llegó al hogar convivencial, donde ella lo visitaba a sus 6 años, no hablaba y solo movía sus manos haciendo ruiditos de animales, que cuando llegaron sus hermanos, lo primero que dijo fue: acá vamos a poder comer y dormir. Pues primero llegó Pedro y después sus hermanos. Continúa historizando el lazo a Pedro y recuerda el primer fin de año que pasaron en su casa, ocasión en que alquilaron un pelotero, y Ana dice, y le cambia totalmente, digamos, la mirada, el tono, todo, la presentación a Ana, dice: a partir de ese momento, y dada la vulneración, digamos, de derechos, digamos que, no, ella dice, perdón, fue la primera vez que lo vi jugar y reír como un niño, ¿no? Y a partir de ese momento, y por las situaciones de vulneración de derechos que habían padecido y que seguían padeciendo estos niños, se precipitó un proceso de vinculación que derivó en una guarda con fines adoptivos, ¿no? Finalmente, ¿no?, los niños son adoptados. Refiere que el lugar de Pedro en el hogar convivencial, incluso en el parental, digamos, con sus progenitores, los primeros años de vida, era el de un animalito que no podía y no sabía, y quedaba abstraído frente a la televisión, lugar donde lo ponían durante todo el día, ¿no? Tanto en el hogar como su progenitora. Ana plantea mucha preocupación en esas primeras entrevistas por el tipo de relación que se estaba armando entre Pedro y su madre, digamos, la madre de Ana, que acá la llamo ficcionalmente María. En entrevistas con María, propongo y decido convocar a María a entrevistas, antes de verlo a Pedro incluso, y en entrevistas con María refiere que Pedro hace crisis de gritos y caprichos por todo lo que sea una obligación, un llamado de atención o un reto. Lo único que quiere Pedro es jugar. Qué bueno, decía yo por adentro. Listo. Para María era un problema, ¿no? Si lo liberás de las obligaciones, se tranquiliza. No entiende que la vida no es solo juego. Lo define como una pared con la que ella choca todo el tiempo.
sitúa dos momentos en los que Pedro no controla esfínteres y es notable el olor a heces, digamos, que emana y que deja en el ambiente, porque aparte se tira pedos todo el tiempo, ¿no? Muy olorosos, y por otro lado, sobre todo cuando está mirando la tele, o en el momento de la alimentación, y después, bueno, este episodio que cuenta cuando se baña, que esto es algo que ella descubre un día después de bañarse, lo seguían notando sucio y con muchísimo olor a heces, entonces comienza a supervisarlo mientras se bañaba, con el consentimiento de la pediatra. Y se encontró, de repente se encuentra en un momento del baño, se encuentra que la bañera se llena de heces, ella dice, de pedazos de caca por todos lados, y al consultarle a Pedro, ¿qué es esto? ¿No? Él le responde, esto es caca, ¿no lo ves? Ante los cuestionamientos de María se pone a llorar y a gritar, no sé, a mí nadie me entiende, nadie me escucha, soy un tonto, soy feo. Bueno, María siempre redobla la apuesta ante estas situaciones y le dice, el que no escucha y se encierra, no entiende, sos vos, yo no me voy a dejar maltratar, o intimidar, y le dice un montón de cosas, ¿quién sos vos? ¿No? Después, cuando aparecen estas conductas y con el objetivo de que Pedro registre, lo hace mirarse al espejo y repetir, soy Pedro, un niño de 8 años, no soy un animalito, ni un bebé. Bueno. Sin embargo, Pedro insiste y repite con que tiene 3 años, 3 o 6 años, y ante la supuesta indiferencia de Pedro, María decide comenzar a responderle con más indiferencia, y le dice, si a vos te gusta estar sucio, entonces quédate así. Dice que opta por ignorarlo, y que siempre le recuerda que no es la madre, y además que no pretende serlo, no le interesa serlo. Tampoco le interesa que la quiera, pero sí que la respete. Digo, un pibe con esta historia, ¿no? Que el otro le devuelva esto, en fin. Entonces, ¿no? Avanzadas las entrevistas, le pide al analista un diagnóstico de Pedro. Dice que a ella le interesa un diagnóstico de Pedro, justamente por el cuadro de la madre, ¿no? Y dice algo que va a ser interesante hasta muy avanzado el tratamiento, en el trabajo con María, que finalmente, bueno, aflojan algunas cuestiones, y al menos puede tomar ahí su lugar Ana, ¿no? Cuando María baja algunos cambios. Le dice al analista que quiere un diagnóstico porque no sabe si Pedro es o se hace. Entonces el analista le señala que eso ya lo puede ir adelantando, ¿no? Un poco arriesgado, sin conocer casi a Pedro. Había tenido algunas entrevistas con Ana y otras con María. Y le digo que Pedro es un niño. O sea, el diagnóstico es que Pedro es un niño, por lo que cuentan, y se está haciendo un cuerpo, una familia, un otro. Está en plena construcción y que hay que sostenerlo. Pero para María esta pregunta desaparece rápidamente y se torna cada vez más insoportable la mirada de Pedro, más intimidante, pasando de leer sus respuestas como un capricho a un manejo, amenaza, provocación con malas intenciones. Bueno, dice que a veces le da la sensación que nada lo afecta, ni lo conmueve, trae estas cuestiones que no tiene que pareciera que no tiene sentimientos, en fin, que la intimida su mirada, que ella siente que es como una cosa para él, a la que solo se acerca para comer y por el estómago. Bueno, este es el lazo de Pedro a María.
Se señala que justamente es el lugar que le asigna María a Pedro, el que parece complicarlo más, digamos, para hacer lazo familiar, un lazo familiar diferente, digamos, al que se viene repitiendo en su historia, de desamparos, violencias, negligencias. Bueno, ese es un primer momento que ubiqué, primeros trazos de Pedro. Después el segundo apartado lo titulé del desecho que goza al apego del que ama. Y ahí ubico algunas cuestiones en relación al primer tiempo de los encuentros con Pedro, que fue muy difícil, en los cuales fue muy difícil entender lo que decía, ¿no? Con mucha intención comunicativa, pero era ilegible. Sin embargo, me sostuve en la posición de no repreguntarle, ¿no? De no indagar, como, bueno, nada, lo que iba aconteciendo ahí, de lo que podía ir pescando, y casi que era como a través de los sentidos, le diría. ¿Vieron como estas situaciones donde uno se agarra de no sé de qué? Apostando al encuentro, ¿no? Que sucede más allá de las palabras, ¿no? Y del sentido, en el campo de esas primeras trazas de los gestos amorosos por venir. Y entonces así que Pedro en las primeras sesiones, bueno, se dispone a armar y desarmar casas con diferentes objetos, bloques, tapitas, cartas más, almohadones, ¿no? Que rápidamente se vienen abajo, se desarman, quizás pone una tapita abajo y un almohadón gigante arriba, ¿no? Estas cuestiones. Y después empieza a dibujarlas para finalmente poder habitarlas, así como a su propio cuerpo y el del otro. Es un poco, muy resumidamente, el trabajo de este primer tiempo. Primero construye pirámides precarias e inestables con tapitas, bueno, dice que ahí vive con su mamá y su papá, con ellos juega todo el tiempo, la choca con las manos, que pasan a dominar la escena, junto con sus dedos, que toman la forma de un caballo y un corcel, lo que de entrada en realidad parece un juego, rápidamente cobra el estatuto de la irrupción descontrolada, digamos, en su cuerpo, de algo que desarma, lejos de, digamos, de estar del lado del juego, desarma todo juego posible, todo intento de juego que Pedro quiere construir. Con el pasar de las sesiones, bueno, le presenta estos personajes al analista, con nombre y edad, dice que es To de 3 años y Toris de 6 años, ¿no? Esto que tiene que ver con los personajes del espejo, con María, diciendo que son gemelos, que se pelean y se pegan siempre, y destacando que solo tienen dedos, ni boca ni ojos. Mientras Pedro habla, Tori se cae del caballo y hace muchas cosas para impedirle hablar, tras la dificultad, ¿no?, que él tiene para articular la palabra. Pedro insiste diciendo que la mamá y el papá tienen 3 hijos, que al más como insiste como para decir algo, se trata de zafar como de estos personajes, y dice que la mamá y el papá tienen 3 hijos, al más grande, el más grande se llama Rocky, le gusta que le canten canciones para dormir, el noni noni. Abraza amorosamente al osito, que aclara, son los hijos. Dice que él no sabe leer, pero que el osito sí puede leer cuentos. Al que señala con gestos, bueno, ya que está en la biblioteca, del otro lado de un biombo que en el consultorio, y que además aclara que él no puede agarrar los objetos con las manos, ¿no? Porque están en escena To y Toris, entonces él no dispone de sus dedos.
expresa, bueno, que quiere jugar otros juegos, que tampoco podría, porque bueno, no cuenta con, no puede porque no tiene dedos. En un encuentro posterior, ¿no? Esto fue un primer encuentro, en un encuentro posterior, entra al consultorio entusiasmadísimo y dice a gritos, reconocí el número de tu casa yo solito, ¿no? Ya lo sé, empieza como a cantar así como algo, ¿no? Ya lo sé, muy entusiasmado, y se detiene, ¿no? Ya dentro del consultorio, ya nos despedimos de Ana, cierra la puerta del consultorio y dice, qué rico, olor a perfume, ¿no? Qué rico olor a perfume hay acá, como de torta. ¿Estás haciendo? Le pregunta el analista. Se trata de un spray, ¿no? Con un aroma dulce, vainilla, canela, coco, tenía de todo que yo usaba en ese momento. Cada vez que lo esparcía, cada vez que sigo, entre un paciente y otro. Y que rápidamente, de algún modo, ¿no? Entra en transferencia como un modo, ¿no? Como ofertando un nuevo modo de lazo al otro, ¿no? Pareciera que de algún u otro modo puede empezar como a velar algo de ese estatuto de objeto desecho, ¿no? Que Pedro era para el otro. Algo de un saber que obtiene Pedro en relación a, bueno, a esa exclamación con la que llega ese día, yo lo sé, ¿no? O ya lo sé, o lo supe solito, lo reconocí. Digo, pensando en esa repetición inicial en la que llega, ¿no? De yo no sé, soy un tonto, no sé hablar, y después ese, ¿no? Quería recortar como ese fragmento porque me parece interesante para pensar eso que introduce, esa condición, ¿no? Que introduce esa posibilidad, diría, que introduce el gesto de amor del otro, ¿no? Que en este caso uno podría decir, bueno, un aroma. Lacan en un momento habla del aroma, ¿verdad?, del analista, ¿no? Cierto aroma, ¿verdad?, del analista, ¿no? Pensaba en algo del orden del aroma, como para no, también me interesaba traer este caso porque me parece que permite despegar un poco del imaginario del movimiento, ¿no? Del gesto del abrazo, ¿no? Digo, esto que sucede más a nivel, ¿no? De lo perceptivo, ni siquiera de los restos de lo visto, lo oído, lo olido, lo degustado, lo tocado, porque ya ahí estamos digamos, en ese otro tiempo. Acá estamos en el del antes, ¿no? Por eso decíamos más del orden del signo perceptivo, que está haciendo huella. Por eso decíamos que no es del orden de la interpretación, quizás de la lectoescritura, que hace más traducción, ¿no? Inscripción, traducción. Cuando pensábamos en esos dos tiempos de la transferencia, ¿no? Un aroma a otra verdad posible, ¿no? Algo que permite articular de otro modo, saber verdad y objeto, pensaba, ¿no? Se empieza a ofrecer ahí para Pedro. A partir de esta contingencia, ¿no? Como sucede generalmente con la transferencia. Digo, porque ningún otro paciente se detuvo en el aroma de ese rociador, de ese spray, qué sé yo. Pedro, ¿no?
toda esa cuestión en relación al desecho, a la caca, a la que estaba pegoteado, objeto al que estaba pegoteado, ¿no? Como si ese gesto del analista, ¿no? Que ofrece la contingencia transferencial, hubiera permitido, como uno podría decir, cortar, extraer, ¿no? Del campo del otro, esa letra, que permitiera de algún modo empezar a tejer la trenza, ¿no? De otro modo. Leila, no sé si te parece ir como resumiendo para que ahora sí tengamos tiempo para charlar un ratito, porque son casi las 7:30. No sé qué opinan los demás. Silvia, ¿qué opinas? ¿No? Porque estamos un poco, para que nos quede un margen, ¿no? Para charlar. No sé si querés redondear algo del caso. Sí, esto solito, lo que vino después, ¿no? Pedro empieza a dibujar, para mi sorpresa, empieza a hacer muchas cosas, Pedro, ¿no? Después, si quieren, revísenlo en el caso, lo pueden consultar ahí. Pero empieza, por ejemplo, a dibujar con un trazo apenas perceptible, ¿no? Pero que destaca, ¿no? Empieza a dirigir y ¿no? A ofrecerle estas cuestiones al analista, ¿no? Dibujo esto para el analista, empieza a jugar con las masas y a hacer, ¿no? A construir casas y tortas de cumpleaños, con velitas, ¿no? Que se las regala al analista, bueno, nada. Digo, un poco quizás para ubicar ahí algunas cuestiones, como unas mínimas cuestiones, en relación a lo que me parece interesante incluso del gesto de amor, que, digamos, que al extraer, ¿no? Aplica esa pincelada, que de algún modo, ¿no? Va a posibilitar, digamos, aplica esa pincelada que le permite extraer, ¿no? Borrar, escribir y borrar, en el sentido que propone Lacan en el seminario 11, ¿no? En el 14, perdón, se me había ido la idea y volvió. Esto les quería decir. Me parece que después viene toda una cuestión en relación a escenas de juego donde este niño empieza, bueno, a poder empezar a jugar las presencias y ausencias y un montón de cuestiones que se empiezan a instalar del Fordá. Pero a mí me interesa más que nada este otro tiempo originario, constitutivo, porque me parece incluso que lo interesante del gesto de amor es poder pensar en ese antes que genera las condiciones mínimas de materialidad, ¿no? Reservorio para el acto, que va a significar, ¿no? El sujeto en el campo del inconsciente, incluso que inaugura el juego, ¿no? Digamos, ese juego, uno podría decir, con el cuerpo del otro, que es del orden de lo gestual, ¿no? Y de los otros sentidos, no solo del orden de los restos de lo visto y del oído, ¿se entiende? ¿No? Y que es condición de posibilidad para el Fordá. Es todo ese trabajo, esa puesta en forma previa, ¿no? Y lo que me parecía interesante, y si quieren ahora lo conversamos, es mucho más extenso el caso, pero me parece interesante que muchas veces, digamos, cuando quedamos como más centrados, digamos, no es una cosa sin la otra, obviamente, no es el gesto, condición material, mínima material, necesaria, pero no suficiente, porque obviamente no es sin la palabra, ¿no? Por eso lo pensamos en dos tiempos retroactivos, pero
A lo que me refiero es que a veces cuando, digamos, no, nos centralizamos como demasiado en la materialidad de la palabra, podríamos decir, ¿no? Y del significante, se pierde, ¿no? Esta potencia del gesto de amor, ¿qué es la posibilidad? ¿Qué es la condición, me parece, para que sucedan otras cosas posibles? Bueno, hasta ahí. Bueno, muchas gracias, Leila, por todo tu trabajo, pues tan rico realmente. A mí me ha hecho pensar en varias situaciones clínicas, pero bueno, vamos a compartir entre todos, levantando la mano, así simplemente nos vamos organizando. Debbie. Bueno, primero, Leila, agradecerte muchísimo. Leí con mucho interés tu artículo y te estoy escuchando con muchísimo interés y abrís un montón de cuestiones para ir a investigar. Has hecho una investigación enorme y a lo mejor uno no capta todos los detalles de lo que vos vas diciendo, porque evidentemente es producto de un trabajo arduo y profundo y largo. Pero sí me queda muy marcada esta diferencia entre acto y gesto, entre gesto y acto, ¿sí? Y quería preguntarte puntualmente en el caso, como para poder entenderlo entre todos. ¿En dónde ubicamos el gesto amoroso, que en parte lo venís describiendo hace un ratito, cuando hablas de este encuentro más allá de las palabras, de no hacer hincapié en que no le entendés cuando habla, ¿no? Ahí el gesto amoroso del analista de tratar de entenderse con lo que hay, ¿no? Así como por ósmosis, ¿no? O cuando, ¿no? Como estas primeras cosas que haces, ¿no? O bueno, o esto de la contingencia del perfume, ¿no? Pero que esto es leído por el paciente de cierta manera, que hace que la caca quede afuera, ¿no? Casi, ¿no? Como en esta cuestión de lo bueno adentro y lo feo afuera, ¿no? Me parece que freudianamente, ¿no? En esto del juicio de atribución, ¿no? Bueno, ahí se entiende lo del gesto amoroso, más allá de la gestualidad del cuerpo, ¿no? Más allá del gesto como signo para dialogar. Ahora, ¿dónde ubicamos en el desarrollo que has hecho del caso, que es más extenso y que está más en el artículo, pero por ahí lo podés contar, ese segundo tiempo de acto, ¿no? Porque de alguna manera vos hablas de dos tiempos en la transferencia, un tiempo inaugural necesario y también muy interesante lo que hablas de la espera y del tiempo, ¿no? Que abre para el acto. Para poder concretar un poco y pensar, ¿no? En dónde vemos el acto, o cómo podemos, bueno, entrever un poco esta noción de acto analítico en el caso, en este segundo tiempo. Bien. Bueno, para poder responder, Débora, muchas gracias por la intervención, por tus palabras, pero bueno, un poco para poder responder a tu pregunta, tendríamos que avanzar un poquito más quizás con el caso, donde si desplegamos un poquito más, aparecen algunas cuestiones que empiezan a ponerse en forma más, digamos, del lado del acto, y yo lo ubico más precisamente cuando Pedro, ¿no? Por ejemplo, puede empezar a jugar un Fordá, por ejemplo. Me parece que ese es, digamos, cuando Pedro puede empezar a aparecer y a desaparecer para el otro, y cuando hacemos entrar a Ana, ¿no? En la escena, por ejemplo, a mí me parece que ahí hay un punto para ubicar, digamos, ya, digamos, y donde empieza a entrar y salir Ana de la escena, y se me ocurren un montón de cosas que fueron pasando después, que ya son más del orden, digamos, del acto, donde ya está armado el dispositivo analítico en el sentido, digamos, de que ya hay articulación de cadenas significantes, si se quiere, ¿no? Y hay otro tipo de movimientos.
Incluso, digamos, cuando Pedro, por ejemplo, a mí me parece algo como que me ha sorprendido mucho en Transferencia y que me parece como más del orden del acto, todo lo que sucede, digamos, en relación a cuando él empieza a armar como esa cadena asociativa, incluso en relación a la familia, ¿no? En el juego, a la familia, ¿no? Con quién se va él, y cuando finalmente, a mí me parece que finalmente ahí algo se termina de abrochar de estas vueltas por el campo del otro, ¿no? Donde él va haciendo sus extracciones, y que me parece que el analista ahí se mantiene, sostiene de algún modo, a mí se me representa con Pedro lo siguiente, como si un poco la función ahí hubiera sido la de sostener, digamos, ante tanta, podríamos decir, hipotonía muscular, tanta, ¿no? La cosa más que flexible, ¿no? Como flaxa, ¿no? Como sostener las cuerdas, ¿no? Las cuerdas tensionadas, de algún modo, lo suficientemente tensionadas para que Pedro pueda tejer, ¿no? Esos significantes para que Pedro pueda tejer la trenza. Se me arma así un poco. Y en ese punto ahí entra María, entra Ana, ¿no? La historia con su mamá, los llamados telefónicos de su mamá, todo lo que él va a ir trayendo en relación a la escuela, un montón de cosas que quizás no están situadas al detalle en el caso, pero me parece que ahí, y cuando finalmente Pedro trae, digamos, el dibujo, se empieza a poner perfume, por ejemplo, para venir a la sesión, ¿no? Ahí me parece que se produce un movimiento. Me cuenta Ana que Pedro, además de venir muy contento e interesado, se empieza a perfumar para venir y se lleva el dibujo que hace en sesión de una cabeza y un cuerpo, ¿no? Una cabeza que piensa y unas cuestiones ahí, y que duerme con eso bajo la almohada, ¿no? Duerme con eso bajo la almohada, y que antes de venir no solo se pone perfume, sino que se empieza a mirar al espejo. Y arreglar algunas cuestiones. A mí me parece que ahí hay algo que se empieza a armar, ¿no? De ese cuerpo libidinal, podríamos decir. Digamos, muchas cuestiones a nivel de cómo se anuda cuerpo, afecto y lenguaje, ¿no? Lo que es del orden del esbozo y lo que es se entiende del esbozo que introduce el gesto de amor, y lo que ya es del orden de la representación palabra o el significante articulado, ¿no? En cadena, que posibilita que Pedro pueda empezar, por ejemplo, a jugar. No sé si responde, habría como, me parece que ir como más a la letra. Digo, cuando el dispositivo el dispositivo analítico ya está en marcha, ¿no? Ahí, en el juego, cuando el analista empieza ahí como a entrar y a salir de escena, cuando Pedro empieza como ahí a hacer al analista entrar y salir de escena, ¿no? Me parece que por ahí podría andar, pero es muy buena tu pregunta. ¿Vos dónde lo pudiste? No sé si entiendo que tuviste... El texto es el que vos enviaste, de una revista de investigación, el texto, tu texto. Sí. Lo que hicimos circular para poder acercarlo. ¿Qué impresión te dio ahí como en relación al acto? Porque también está bueno poder conversar a ver qué es lo que... En realidad, ahora que te escucho, entendí o pude, digamos, circunscribir esta cuestión que vos estabas mencionando, una diferencia entre gesto
y acto analítico. De todos modos, me pregunto si no es algo que se puede dar constantemente, sobre todo en casos así, donde los niños vienen desarmados, digamos, porque él primero tenía que armar un cuerpo, no tenía cuerpo ese muchacho, ese niñito. Primero armó el cuerpo, esto de que se llevó su dibujo para ponerlo debajo de la almohada, el perfumarse, ¿no? Ahí está armando su cuerpo liminal, sí, pero ahí. Totalmente. Me doy la palabra. Sí, a mí lo que, digamos, la verdad que le di una lectura muy rápida al trabajo porque lo recibimos sobre ayer, ¿no? Pero, y escuchándote ahora, Leila, a mí lo que me parece hermoso, por decirlo de alguna manera, es esto de lo contingente, ¿no? Pero eso, lo que no es contingente es tu deseo de recibir a los pacientes, que te hace, en tu caso, perfumar el consultorio, sí, ¿no? Me parece que es esto lo que tú esperas, y vos esperás porque suponés allí un niño que va a venir, digamos, y en tu suposición lo estás esperando, lo estás anticipando, cuando otro lo ve monstruoso, digamos, ¿no? Lo ve hostil, ¿no? Las cosas que ubicaba María en él, ¿no? El tipo de objeto que ubicaba María en él, y las cosas que le han ido pasando en esta historia. Me parece que lo que él extrae es este deseo de analista, tu deseo de analista, ¿no? Que lo recorta en el olorcito, ¿no? Que vaya a saber a qué cosas puede remitir de su historia, el olorcito a torta, ¿no? O si estás haciendo, vaya a saber, ¿no? Pero ahí algo, pero que vehiculiza tu deseo de recibirlo, sí, sí, ¿no? Y me parece que lo hermoso es que no es calculado, porque vos no dijiste voy a echar perfume para, ¿entendés? Y ahí eso es lo que nunca me detuve en que estaba echando perfume, qué sé yo. Bueno, como las cosas del amor que no tienen que ver con el cálculo, ¿no? Y que permiten este enlace transferencial, que es, como vos decís por ahí, el primer soporte sobre lo que después viene un segundo movimiento, ¿no? Sí. Yo rescato mucho eso y me ha hecho pensar en un montón de cuestiones clínicas, situaciones. Digo muy cortito, por ejemplo, una pacientita que, sin darme cuenta, yo la empiezo a llamar por distintos diminutivos inventados, ¿viste? Sí. Y algo se empieza a armar que ella, si yo la llego a llamar por el nombre, me dice, no, llamame así, ¿no? Como que hay algo que tampoco es calculado, ¿no? Pero es de lo amoroso. Sí. Hay algo y pienso en que ese nombre cómo resuena muchas veces en su otro, ¿no? Como en esa voz, cómo resuena en esa voz, ¿no? Ahora que decís esto, María Inés, y pensando también en Pedro, y algo de esto entre gesto y acto, pensaba en que ya en el seminario, qué lucidez, ¿no? Pues ya en el seminario 1, digamos, al ubicar al gesto como un tipo de signo, dice más, o sea, lo ubica diferente de la palabra y más emparentado con la dialéctica, digamos, de la letra y del nombre, ¿no? Esto de lo que extrae una letra y nomina. Qué interesante, digo, porque un olor, ¿no? Un apodo, digamos, pensaba en algo de esto que le permita al sujeto ser otro, ¿no? En algún lugar al menos. Bueno. Después se arma la ficción, ¿no? Después todo lo que... Paula, sí, Paula. Sí, no, que me asocié, digamos, mucho de lo que contabas de tu trabajo, que te felicito, maravilloso, me pareció maravilloso, con la presentación del año pasado de Luján y Wale sobre el analista cuerpo y cuerpo del analista, ¿no? Como que me parecía que, bueno, esta noción que daba Luján de analista cuerpo posibilitaba el gesto amoroso desde ese lugar transferencial de alojamiento primero del sujeto y desde donde sale espontáneamente, inconscientemente ese gesto. Así que bueno, me pareció muy interesante por ahí
resignificar el trabajo de Luján con el tuyo, que me parece que tenían mucho encadenamiento, y por otro lado que me pareció que esto del gesto remite a estas cuestiones muy primarias, ¿no?, de la constitución subjetiva, y también me acordaba bueno, de que no es menor el detalle que este nene asocia ese olor con algo de la alimentación, que es algo muy primario, digamos, de donde se apuntala la pulsión ahí en algo del alimento, y que bueno, no es casual, me parece que haya asociado con una torta no es lo mismo que haya sido, qué sé yo, otra cosa, ¿no? Otro perfume o otra reminiscencia. Aparte es un niño que viene haciendo torta, pero otro tipo de torta, digamos, por todo. Sí, sí, sí. Así que bueno, me encantó. Felicitaciones. Gracias. Bueno, Paula, en relación a esto que traes, nada, súper afilada y refinada tu escucha, porque la verdad es que yo estoy en la investigación de UBASIT, en el marco de la cual se inscribe mi investigación, mi tesis, todo es en el equipo de Luján Iguale. Así que investigamos juntas, tenemos una mirada, digamos, Sí, sintonizada. son coautoras de un libro, libro, ¿no? Lo escribieron juntas. Lo desconocía ese dato, pero bueno, me pareció realmente muy sincronizado. Sí. Sí, sí. Es que es justamente es parte de la investigación, digamos, sobre la disrupción de los afectos, primero cuerpos afectados, después hubo una investigación sobre disrupción de los afectos, como decían ahí, hay un artículo dentro del libro de disrupción de los afectos que les recomiendo, no sé si no estará agotado, pero bueno, está muy bueno por todos los afectos que recorre. Yo ahí trabajo el amor en Freud y el amor en su vertiente tierna desde Freud, y el gesto amor en Lacan. Y la verdad es que estamos en sintonía de investigación, de hecho pensamos muchas cosas, digamos, al interior del equipo en relación a, y sobre todo en relación al campo de las infancias y las adolescencias, y dentro del campo de las adolescencias, digamos, de las infancias y adolescencias, también hay un campo como más puntual que es de las violencias, los desamparos, ¿no? Y los desamparos como más... yo trabajé muchos años en el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno de la ciudad, y en dispositivos territoriales de la provincia de Buenos Aires, por la cuenca ahí del Riachuelo, y realmente, digamos, a veces no, a los analistas no nos llegan ni siquiera las instituciones públicas, estoy hablando, los hospitales, los centros de salud, ni siquiera a esas instituciones que son más territoriales, si se quiere, llegan algunos casos, digamos, donde realmente digamos, el sujeto está desenganchado, caído del sistema, digamos, a mí me preocupa mucho esa población, es quizás a partir de ahí, de esa experiencia, que empecé a investigar el tema del gesto de amor, pensando en esa casuística, ¿no? De absoluto y radical desamparo del otro. Y bueno, y justo Pedro, ¿no? Si bien es un paciente que atendí en consultorio, llega un poco por ahí, y ahí me parecía interesante esto que sitúa Inés del deseo, ¿no? Digo, me quedaba pensando en esto, que bien podría haber sido uno de esos niños con los que también trabajé en territorio, ¿no? En otras circunstancias. Pero sí, claro, que el deseo del analista hace. Había alguien levantando la mano, María del Carmen. María del Carmen. Sí. ¿Qué tal? Muy interesante la charla. Me quedé pensando porque justo yo lo de la amorosidad, digamos, el gesto amoroso, lo estoy tomando en una tesis de maestría, pero en el lado de la educación, digamos, ¿no? En las escuelas. ¡Ah, qué interesante! Y cómo
estos discursos y las prácticas docentes influyen en la constitución de la subjetividad de infancias y adolescencias, ¿no? Y me quedé pensando, porque aparte es muy valioso todo lo que dijiste, realmente a mí también me sirve, y cómo la falta de ese gesto de amorosidad en los docentes, ¿no? Por la obligación, por las corridas, por la inmediatez, por alcanzar los contenidos, ¿no? Que vienen de arriba, se va perdiendo el intercambio, el encuentro con el otro, ¿no? Y cómo los chicos distinguen cuando hay un docente así, o bueno, en el caso del analista, ¿no? Cómo se dan cuenta, aunque han pasado por situaciones extremas, pero ellos distinguen muy bien ese gesto de amorosidad, ¿no es cierto? Y a partir de cómo puede ser una gotita que influye en un cambio para ellos, ¿no? Un cambio en sí, en su relación con el otro. A veces es mucho más que una gotita, porque el maestro es una figura presente cotidianamente, muchas horas, y en niños así más frágiles, uno escucha por ahí de un cambio de un año a otro de maestro, cómo impacta, ¿no? Yo estoy pensando en una nena que todo el año pasado, bajo una mirada amorosa de su maestra, pudo hacer ciertos movimientos, y cómo este año está como más perdida en ese grado, no sintiéndose bajo el amparo, si querés, de esa mirada amorosa dentro del aula, ¿no? Hace mucha diferencia, sobre todo en niños con dificultades, ¿no? Que están más prendidos de esa ¿no? más necesitados de ese acompañamiento. Como que no hay una continuidad, ¿no? En la escuela se ve como el gesto amoroso. Depende de quién te toque. El gesto amoroso se transforma. Cuando uno dice, bueno, tuvo un gesto amoroso, ya hace pensar otra cosa, ¿no? No en la realidad de lo que significa el gesto amoroso, con la mirada, con el acompañamiento de otras cosas, que no necesariamente, sí, el abrazo es fundamental, pero a veces en la escuela... No, a veces es con el entusiasmo, con la propuesta, sí. Con el deseo. Con el deseo. Silvia, creo que querías hablar, ¿no? Intervenir. Introducir la posibilidad de una diferencia, me parece, ¿no? Posible. Están Silvia y Memé, que levantaron la mano. Silvia está silenciada, ¿eh? Estás con otra computadora. Pasemos a Memé y te esperamos, sí. Memé. Sí, a mí me resuena mucho porque yo soy psicomotricista, ¿no? Y esto del cuerpo, y me pareció, bueno, tomo algunas cositas, me pareció muy interesante porque a veces en la clínica, sobre todo con chicos muy perturbados, aparece demasiado rápido la palabra, sí. Y eso justamente obtura, sí. Justamente se obtura, y es un ejercicio muy complicado para uno, ¿no? O sea, es parte de la formación en nuestro trabajo, en nuestra especialidad, por decirlo, de cómo dar ese espacio, ¿no? Ese lugar, que en realidad, como decís, no es que uno, es la disponibilidad, no es que uno lo tiene que armar, construir, como previamente, ¿no? Como si fuera un espacio físico, ¿no? Es una anécdota, pero yo recuerdo que tuve un grupito, cuando hacía grupitos de mamás y bebés, ¿no? De juego, era más un acompañamiento del desarrollo, y casi todas las personas venían con mucho entusiasmo por estimular, ¿no? Porque el chico fuera estimulado. Y además, bueno, lo que ocurre a veces con la mamá primeriza, cuando somos primerizas, esta cosa ansiosa, pasaba que en el momento que hacíamos una pequeña merienda, antes el bebé tomaba, ponele, y antes de que tome, tomaba un poquito y ya le volvían a subir, a servir, ¿no? Y entonces yo veía esto y digo, bueno, les sugerí que para la vez siguiente pensaran, se tomaran por ahí el tiempo de ver cómo pedía ese bebé. Y fue interesante porque se generó ese espacio, esto que vos decís, de la espera, y que ya eso es un corte, ya arma un lugar de uno, un lugar de, o sea, un lugar diferenciado, ¿no? La posibilidad de que aparezca un sujeto. Exactamente, porque fue interesante porque uno decía, y vi que cierra los ojos y los abre, viste, como si hiciera una señal con los ojos, ¿no? De 8 meses por ahí, ¿no? 9. Otra que estiraba los brazos o dirigía la mirada así como si fuera fija
a lo que quería, ¿no? Entonces eso era que quería eso. Pero fue muy interesante porque además eran singulares las maneras, ¿no? Si bien uno puede decir las constantes, como pide un bebé, pero era muy interesante como lo que apareció en ese, que además a mí lo que me había suscitado era mi propia desesperación por ver cómo freno eso, digamos. A mí me había parecido, a mí en mi cuerpo, ¿no? Esta cosa de decir, basta, dejen un poco de lugar, porque era... y muchas veces, por supuesto, el nene no tomaba más, no es que tenía ganas de tomar. Así que, no, lo traía, es una anécdota, pero se me vino en este momento, y me parece que que sí, que es algo muy primario también, ¿no? Que vos enfatizás y que genera como el terreno fértil para lo que luego se pueda constituir ahí. Pero creo La que materia, es las partículas. Sí. Muchas gracias, muy, muy rico, muy interesante. Yo no pude leer el trabajo, pero lo voy a leer este fin de semana. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos, Mercedes. La verdad es que yo justo tuve la posibilidad de trabajar en un plan de primera infancia, de estar coordinando el plan, bueno, en un municipio del conurbano bonaerense hace unos años, y junto con una psicopedagoga, amiga además, y fue una experiencia preciosa porque la verdad es que esto, ¿no? De poder escuchar otras cosas y poder leer el cuerpo de otro modo también, digamos, en eso, bueno, los analistas, ¿no? A veces, a mí realmente, siempre digo, las preguntas más interesantes o las que más me han interpelado han venido del campo de las compañeras, digamos, trabajadoras sociales y psicopedagogas. Bueno, las maestras también traen sus preguntas, ¿no? Digamos, que despabilan realmente. Sí. En relación a ese modo en que se articula cuerpo, afecto y lenguaje. Es maravilloso, como vos decís, ese salto del signo al significante, ¿no? Viceversa. Y viceversa. También, como decía recién, no me acuerdo quién era que situaba recién la cuestión de, bueno, uno pasa, creo que Inés, ¿no? Pasa muchas veces por ahí, digamos, en el tratamiento, en el lazo transferencial, del gesto al acto, el acto al gesto, digo, ¿no? Del signo al significante, porque es ese movimiento. Silvia. Bueno, muchísimas gracias, Leila. La verdad es que muy interesante lo que traes, muy rico, muy exhaustivo, se nota una investigación muy, muy importante. Y en un punto, en varios, en muchos, porque me hace pensar en un montón de cosas, pero pensaba en que efectivamente nuestro trabajo que venimos realizando en Trazo, una de las cuestiones y ese era el punto, que venimos trabajando, interesándonos un montón, es precisamente en aquello que tiene que ver con la clínica, que no es del orden del significante cuando ya está armado, ¿no es cierto? Sino en aquello que tiene que ver con cómo se va armando la trenza, se va armando el nudo, ¿no es cierto? Y entonces, una de las cuestiones que me parecía muy riquísimo del trabajo que traías sobre este paciente, yo lo pensé así en un momento. María le pregunta, ¿quién sos vos? Y vos lo recibís no diciendo, esperando.
con esa abstención de, a ver, ¿qué me dice? ¿Qué se va armando ahí? Y se va armando un cuerpo que tiene, como creo que Debbie decía también, bueno, una afuera y una adentro, pensaba en esas cacas en la bañera, donde no hay una afuera y una adentro, ¿no es cierto? Donde los orificios no tienen borde, solo hace que salga y listo, ¿no es cierto? Y todo da lo mismo y no hay diferenciación, ¿sí? Entonces, pensaba, por un lado lo pensé como efectivamente un gesto de amor a la transferencia de tu parte, el deseo del analista, de amor al inconsciente, ¿no? Por lo que esto luego va armando. Que el no repreguntar, como decía Debbie, era un gesto de amor. Pero también, en un punto digo, no es un acto, digamos, no es un modo, ahí se me arma como una situación, yo entiendo a qué vos decías, pero es una posición, ¿no es cierto? Adhiero, Silvia. Bueno, Totalmente. Bueno, es una posición que hace que justamente, primero, es una apuesta a que hay un sujeto o que ahí va a haber, es también un modo de ofrecer un espejo distinto del de María, ¿no es cierto? Es como cuando Winnicott habla del espejo en la mirada de la madre, ¿no es cierto? Y entonces hay algo ahí que se va armando y va teniendo un cuerpo que no es sin el cuerpo, efectivamente, como Paula decía, como decía Luján, como muchas te dijeron, un cuerpo que no es sin el cuerpo del analista. Sí. A mí me parece interesantísimo cuando vos planteas esto del lugar del cuerpo. Bueno, lo planteas vos, lo rescatás vos, ¿no? Es verdad que el último Lacan pone el lugar del cuerpo desde otro lugar, le da un lugar distinto. Y la verdad es que como analistas de niños o adolescentes o de adultos, ¿no? Y como analistas, ¿cómo no vamos a pensar en el lugar del cuerpo? ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, también pensaba que esa abstención de repreguntar es un modo, ahí sí, como vos decías, del gesto amoroso, no narcisista, ¿no? No todo, tierno, ahí, ¿no? Podríamos decir, totalmente, Silvia, como que el gesto de amor hace acto, digamos, algo así, digamos, porque si bien Lacan lo ubica ahí distinguiéndolo, yo creo que es esto, es una sutileza, es una precisión incluso para retomar, hasta te diría, lógica y topológicamente, más adelante, que, bueno, que no sabemos que no es taxativo, ¿no? Digamos, no es, bueno, hasta acá gesto, hasta, ¿no? Está bueno esto que sitúan, porque quizás, bueno, uno pone primera y va, y quizás no me detuve lo suficiente para situar esa cuestión, digamos, cuando yo leo esa referencia a Lacan, de modo tal que, digamos, a mí me gusta leerla así, ¿no? Como que el gesto de amor aproxima, ¿no? Aproxima con toda la resonancia de la palabra, con un guión en el medio o con un paréntesis en el A, ¿no? Que recorta también, o sea, porque en el seminario 11 yo obviamente recorté algo muy, muy comprimido, esa referencia puntual, pero él viene trabajando el campo escópico, digamos, lo que implica, ¿no? Él viene en un seminario de, digamos, alienación y separación, él también trabaja la cuestión de la transferencia ahí, un montón de cuestiones. Bueno,
y entre ellas va articulando, va enhebrando la cuestión del gesto. Y me parece que ahí quizás ampliando y leyendo bien como más ampliamente la referencia, uno puede situar, ¿no? Algunas coordenadas más respecto de esto, ¿qué tendría que ver con justamente la prisa de, digamos, lo que dice, digamos, la prisa que se dirige hacia adelante, ¿no? La prisa identificatoria de la palabra que se dirige hacia adelante, y que con la espera, la pausa que introduce el gesto, ¿no? Pero, digamos, como condición del acto, digamos, y como condición de la articulación significante. Por eso es condición necesaria, pero no suficiente, digamos, no, si bien el gesto permite articular cuerpo, afecto y lenguaje, digamos, no es suficiente con eso. Eso me parece interesante porque a veces, bueno, no, si no entramos en esto de, bueno, la clínica de la palabra, la clínica del gesto, la clínica del acto, no. Por esto que vos traes en relación al cuerpo, ¿no? A mí sí me parece interesante y superadora la noción de gesto de amor, por ejemplo, para poder pensar algunas cuestiones transferenciales que si no quedan por fuera de lectura, como traía María Inés, ¿no? Y las demás compañeras y colegas, me parece interesante para poder rescatar algo de eso. Por ejemplo, si uno lo pondría a conversar con el don de amor, incluso, ¿no? Del primer Lacan. Uno dice, bueno, nada, obviamente la cuestión de, digamos, la articulación de cuerpo, afecto y lenguaje como aparato de cifrado de goce es, digamos, cómo él va trabajando el gesto a lo largo del tiempo, más emparentado al signo de amor, bueno, nos da otras herramientas. Incluso en el seminario, no llegamos, pero en el seminario 11 hay una referencia 21 hay una referencia, ya que traes al último Lacan, el cuerpo del último Lacan, hay una referencia preciosa al gesto, que también para mí fue un hallazgo, porque, bueno, viste que ahí él define que para tejer una trenza, lo digo con mis palabras, parafraseándolo, pero es bastante parecido lo que dice, para tejer una trenza hacen falta 6 gestos, no dice 6 movimientos, ¿no? 6 gestos. Me parece interesante, ¿no? Eso que pone, que introduce el gesto, ¿no? Para que advenga otra cosa. Es bien interesante el tema del gesto, pero sí coincido que siempre es lo que quedaba como medio al margen, o por fuera de las notas, por fuera de las supervisiones, ¿no? Generalmente esto que decía María Inés en relación a lo que traía, a lo que pensaba de respecto, bueno, del apodo, ¿no? O de lo que traía en relación a lo que no se cifra, ¿no? Por la vía del inconsciente, o de la palabra, o del significante. En eso es re interesante Piero Lanier, volver a... Pero bueno, nada, nos da para charlar como, no sé, cuántas horas más. Sí, sí. Para la próxima que vengas, te invitemos, obviamente. Hagamos la próxima, el gesto de amor y Piero Lanier. Lacan con Piero Lanier. Buenísimo. Buenísimo. Bueno. Vamos a despedirnos. Volver a agradecerte, Leila, fue un gustazo, y por supuesto que se va a repetir, o por lo menos de nuestro lado te vamos a volver a invitar para poder profundizar. Hoy fue como una presentación muy exhaustiva, entonces bueno, nosotros vamos a leer el material y vamos a tener seguramente otras oportunidades. Bueno, muchas gracias por la invitación y por las intervenciones re interesantes, y por la amorosidad. Fueron todas muy amorosas. Bueno, vos también. Gracias. Bueno. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bien.